Este video tutorial es el segundo video sobre dimensionamiento de flota que disponen en la wiki con respecto a esta temática. Si aún no vieron el primer video, les recomendamos que antes de continuar con este tutorial, vean el video sobre dimensionamiento básico de flotas. En este video tutorial expondremos un caso de dimensionamiento avanzado de flotas en el cual se analizan tres variables a la vez: tiempo de encendido, tiempo en marcha o movimiento y tiempo de carga. Lo primero que se debe hacer es establecer un target de tiempo de movimiento con respecto al tiempo de encendido, entendiendo que en operación normal, un montacargas tiene tiempos muertos en los que no se desplaza pero sí está encendido, por ejemplo en procesos de picking o en momentos de espera para estiba, descarga, etc. Analizando cada proceso de operación, podremos determinar entonces cuánto tiempo de movimiento debería registrarse con respecto al tiempo de encendido. En este caso, plantearemos el ejemplo de relación de un 70%, por lo cual, por cada hora de encendido, se deberían registrar aproximadamente 42 minutos de movimiento. Si al analizar los datos nos encontramos con que tenemos menos tiempo en movimiento de lo esperado, probablemente signifique que el montacargas se encuentra encendido pero sin ser productivo, lo cual, por ejemplo, puede traer consigo gastos innecesarios de combustible. Si por el contrario, encontramos que el tiempo de movimiento acumulado es mayor que lo esperado, probablemente signifique que se están realizando desplazamientos ociosos que no son productivos y que también seguramente generen gastos innecesarios de combustible. En el caso de las horas de carga, también comenzaremos definiendo el target de tiempo acumulado esperado, que según cada proceso seguramente ronde el 50% del tiempo en movimiento, entendiendo que el recorrido del montacargas está compuesto por una ida y vuelta en donde uno de los dos trayectos será realizado con carga y el otro sin carga. Si detectamos que el tiempo acumulado es mayor al esperado, probablemente signifique que existen tiempos de espera con carga elevada, por ejemplo, al momento de la estiba o de la carga de vehículos de transporte. Pero si el tiempo acumulado es menor al esperado, puede tratarse de que se estén realizando movimientos ociosos o poco productivos sin carga, o de que la diagramación del recorrido de los montacargas en planta sea poco eficiente. Para obtener estos datos, recurriremos a los reportes de productividad presentes en la plataforma SmartLift, los cuales pueden ser exportados para su tratamiento como hojas de cálculo, donde podremos aplicar distintas fórmulas que nos lleven a la comparación de los datos según los targets de tiempos establecidos para cada una de sus operaciones. Luego de identificar una problemática de dimensionamiento o de baja eficiencia y realizar correcciones para aumentar la productividad, podremos utilizar la herramienta Benchmark para entender cómo evolucionaron los KPIs de tiempo de ignición, movimiento y carga a partir de la implementación de los ajustes. Esperamos que este video tutorial les sea de mucha utilidad. Ante cualquier duda, pueden ingresar a la wiki y ver este tutorial las veces que lo necesiten, o en posterior instancia, comunicarse con soporte@geomob.com.